Sean todos una vez más muy bienvenidos a la casa del Señor. Sin más preámbulos, tengamos una palabra de oración. Cariñoso y amante Padre, gracias Señor porque eres tan bueno con nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia y también por la oportunidad que una vez más nos has concedido de estar en tu casa para alabar, glorificar y bendecir tu santo nombre. Oh Dios, aquí está tu pueblo, sediento de escuchar tu palabra. Por eso, Señor, en esta mañana queremos pedir, abra nuestro entendimiento y que todo lo que escuchemos de tu palabra, Señor, pueda encontrar un lugar profundo dentro de nuestros corazones. Y cuanto a mí también, oh Dios, me encomiendo en tus santas manos. Úsame como tú quieras, oh Dios, y que la honra y la gloria sean solamente para ti. Es en el nombre de Jesús que oramos y suplicamos estos favores. Amén. Amén. Amada familia, antes de sumergirnos en nuestro estudio de esta mañana, permitidme decirles que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Prácticamente estamos en la etapa complementaria de este mundo y los últimos días han sido puestos delante de nosotros. La humanidad gime ante el caos existente. Las profecías se están cumpliendo bajo nuestros ojos. Muchos estamos ignorando los últimos llamados de misericordia que el Señor nos está haciendo. El pueblo de Dios, o mejor, el pueblo que se dice ser pueblo de Dios, está muy cómodo, está muy distraído con este mundo. El pueblo que se dice ser pueblo de Dios, poco a poco va entrando en decadencia espiritual que los está llevando a la destrucción. Y es por ello, amada iglesia, que Mateo 24, versículos 37 al 39, que es nuestro texto bíblico para el inicio de nuestras consideraciones en esta mañana, hace un paralelo entre lo que sucedió en el pasado, más bien lo que sucedió en los tiempos de Noé, y hace un paralelo con lo que está sucediendo hoy también en nuestros días. Y el texto bíblico matiza justamente diciendo que así como fue en los días de Noé, parafraseo, será también en nuestros días, o está siendo en nuestros días. Les invito entonces que busquen conmigo en sus Biblias en Mateo 24, 37 al 39. Si usted no trajo su Biblia en esta mañana, también nos puede acompañar en la pantalla. Mateo 24, 34 al 39, y dice las Escrituras: mas como en los días de Noé, así será, ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estaré usando en esta mañana como tema cristianos quedando fuera del arca. Amada familia, es imprescindible darles un breve contexto sobre los tiempos de Noé y enseguida entonces hacer una aplicación directa a nuestros tiempos hoy.
Y estudiando esta materia en la Biblia y en el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, se narra que a medida que los hombres se fueron multiplicando en la tierra, la maldad también fue aumentando gradualmente. Y me llama mucho la atención que la Biblia en Génesis 6, el versículo 1 en adelante, hace mención que una de las razones que influyeron en la multiplicación de la maldad en ese entonces fue porque los hijos de Dios empezaron a unirse con las hijas de los hombres. ¿Y por qué entonces estaba pasando todo esto? Es porque las hijas de los hombres eran bellas, ellas eran, ¿cuál sería la palabra? Eran hermosas. Y entonces los hijos de Dios empezaron a buscar mujeres para sí de las mujeres de los hijos de los hombres. Y es interesante, familia, que este comportamiento también lo estamos viendo hoy día en nuestro tiempo. Que algunos al no encontrar novio o novia en la iglesia, se van ¿a dónde? ¿Dónde se van? En el mundo o al mundo. ¿Y cuál es la excusa? Que en la iglesia no hay mujeres. Que en la iglesia, ¿qué cosa? No hay hombres. Hermanos, a veces ni siquiera es porque en la iglesia no hay hombres o mujeres, o que en la iglesia no tenemos jóvenes. A veces es por nuestro propio capricho. A veces nuestro estándar es muy elevado. Y entonces empezamos a ver que en la iglesia simplemente no está el hombre con el cuerpo, tú sabes, esbelto, ¿verdad? Bello, lindo. Y que también a veces en la iglesia no está la mujer con el cuerpo, ¿verdad? Que me gusta. Entonces, ¿cuál es la solución? Salir al mundo. Hermanos, nosotros somos caprichosos, ¿eh? Y familia, Dios nos dice en 2 de Corintios 6, 14, ¿qué cosa? Si ustedes se acuerdan, 2 de Corintios 6, 14, no se unan en qué cosa, en yugo desigual con los no creyentes, con los no creyentes. Pero ¿cuál es la excusa? La excusa a veces ha sido, es que no hay diferencia entre los muchachos o muchachas de la iglesia con los de ¿dónde? Con los de afuera. Y lo que se escucha mucho hoy día también es que hasta cierto punto los de afuera se comportan mejor que ¿quiénes? Que los de adentro, que los de la iglesia. Personalmente he escuchado muchos comentarios de este género. Y hermanos, lo peor de todo es que esto es un engaño. Este es un engaño de Satanás para llevarte a la destrucción. Y también, hermanos, ustedes saben que en la iglesia también hay yugo desigual. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? En la iglesia también hay yugo desigual. Hay hermanos aquí que no aceptan la palabra de Dios. Hay hermanos aquí que no quieren conocer nada de la palabra de Dios, solo vienen por compromiso, ¿verdad? En la iglesia también tenemos yugo desigual. Muchos de nosotros estamos aquí sentados, pero no queremos que Dios tenga la preeminencia en nuestras vidas. Querida familia, queridos hermanos y jóvenes sobre todo, el deseo de Dios es que nosotros nos unamos con aquellos que también quieren buscar de Dios. Si la persona que te gusta no quiere saber nada de Dios, salte de allí corriendo. Allí no es. Sal volando, decimos en mi país, no es allí. Huye de allí. Porque el propósito de Dios es que tú estés con alguien que también busque de Dios y te ayude en tu crecimiento espiritual. Y
alabado sea Dios, si tú has encontrado a alguien afuera, pero esa persona quiere conocer de Dios, alabado sea Dios. Y Dios va a trabajar en el corazón de esta persona, amén. Pero si la persona definitivamente no quiere saber nada de Dios, sal volando de allí. Familia, debo reiterarles que lo que estamos viendo en Génesis 6 es un episodio donde los hijos de Dios empezaron a ver que las hijas de los hombres eran más bonitas que las hijas de Dios, de modo que ellos empezaron a unirse a ellas, tal cual está sucediendo en nuestros días también. Y quizás usted se puede hacer la pregunta, ¿verdad? Pero ¿será que las hijas de Dios eran feas? A tal punto que los hijos de Dios tenían que ir a buscar las hijas de los hombres. No, familia. Las hijas de Dios eran bellas. Ellas eran hermosas. Se vestían decentemente. Ellas no daban lugar a la imaginación y codicia. Pero las hijas de los hombres, además de ser hermosas, ellas se vestían indecentemente, se vestían de forma provocativa, y esto atrajo a los hijos de Dios, llevándolos a la ruina. Por eso que ahí entra el cuidado que nosotros debemos de tener cuando estamos en busca de alguien que sea nuestro compañero o compañera de vida. Pero entonces, pastor, explícame, ¿quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres que aparece aquí en el texto bíblico? Bueno, los hijos de Dios descritos aquí en el texto bíblico eran los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán, quienes mantuvieron un linaje más fiel a Dios. Ellos trataron de vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Ellos representaban la línea de creyentes que temían a Dios y lo buscaban. Ahora, las hijas de los hombres eran descendientes de Caín, el primer hijo de Adán que se rebeló contra Dios y cuya línea se caracterizó por su desobediencia y maldad. Ellos eran desobedientes a Dios y no hacían la voluntad de Dios. Ellos seguían sus propios caprichos y deseos del corazón. Ellos representaban la línea secular o impía en ese entonces. Por ende, la unión o el matrimonio mixto entre estas dos líneas, creyentes y no creyentes, resultó en una corrupción generalizada de la humanidad, ya que los descendientes de Set se apartaron de Dios por la belleza de las hijas de los hombres, que es el linaje de Caín. Ellos empezaron a mezclar la fe y la desobediencia, y esto provocó que la maldad se extendiera por toda la tierra gradualmente. Hermanos, al ver Dios que la maldad aumentaba sobremanera en la tierra, porque sus hijos perdieron su enfoque en la misión que ellos tenían, se apartaron de los caminos de Dios por seguir los deseos de sus corazones. Génesis 6, el versículo 3 dice que Dios decidió que su espíritu no contendería más con el hombre, porque la depravación era demasiada y ellos habían perdido el temor a Dios. Génesis 6, 5 al 7 dice las escrituras: vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿qué cosa? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era ¿de qué cosa? De continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra,
y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré, ¿de qué cosa? De la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, ¿qué cosa? De haberlos hecho. Saben, cuando preparaba este mensaje y estaba leyendo justamente lo que estamos viendo en la pantalla, yo dije, wow, para que Dios se arrepintiera, era porque el asunto estaba serio. Era algo muy serio. Porque imagínense un Dios arrepintiéndose de haber creado al ser humano a su imagen, ¿verdad? Y es impresionante que a pesar de que la maldad aumentaba gradualmente y los hijos y las hijas, o mejor, y los hombres y las mujeres se corrompían sin frenos, había un grupo de personas que decidieron mantenerse fieles a Dios, que decidieron mantenerse en los caminos de Dios. Y entre este grupo estaba Matusalén y Noé también, y muchos otros, ¿verdad? Que trabajaron arduamente para conservar el conocimiento de Dios, del Dios verdadero, y de esta forma entonces detener la maldad que existía en ese tiempo. Pero, ¿sabes? En medio a toda esta maldad existente, en el versículo 8 se menciona que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Versículo 9 dice que Noé era un hombre justo, un hombre perfecto entre los hombres de su tiempo, y que él caminó con Dios. Caminó con Dios. Me gustaría que rescatáramos de estas palabras claves. Caminó Noé con Dios. Amada familia, es importante referenciarles que Noé venía de un linaje conservador, un linaje de justicia y rectitud, de buenos principios y de buenas costumbres, temerosos y obedientes de Dios. Y si das un vistazo a la genealogía al cual Noé pertenece, te darás cuenta de que Noé era hijo de Lamec, un hombre de fe, y Lamec era hijo de Matusalén, un hombre de fe y recto ante los ojos de Dios, quien también participó de la construcción del arca con sus hijos, pero Matusalén murió en el mismo año que se dio el diluvio también. Por eso que Matusalén no está registrado en la historia que él también entró en el arca. Él y sus hijos ayudaron en la construcción del arca, pero Matusalén murió en el mismo año que se dio el diluvio. Y Matusalén, a su vez, era hijo de Enoc, quien es sabido por todos nosotros que fue un hombre justo, un hombre perfecto y santo ante los ojos de Dios. Se le describe como un hombre que agradó a Dios en todo cuanto hacía. Vivió para Dios, tuvo una relación tan cercana con Dios, caminó con Dios a tal punto que ¿qué cosa? ¿Dios qué cosa? Se lo llevó. Y es interesante, familia, que la descripción que se da de Noé es similar a la de su bisabuelo Enoc. Ambos caminaron ¿con quién? Con Dios. Y hermanos, las escrituras mencionan que Dios miró a la tierra y la tierra estaba tan corrompida, llena de violencia y maldad por todos los rincones. Los hombres en ese entonces se habían entregado a una idolatría profunda, a la inmoralidad. Hacían de todo cuanto podían hacer. Blasfemaron el nombre de Dios,
desobedecieron a Dios en todos los sentidos, desplazaron, eliminaron a Dios de sus vidas, y lo más grave de todo esto es que el pueblo estaba en rebelión contra Dios. Lo que llamamos hoy día de adulterio espiritual. El pueblo estaba en profundo adulterio espiritual. Y al mirar Dios todo esto, en el versículo 13 del capítulo 6, la palabra de Dios dice: dijo pues Dios a Noé, ¿he decidido qué cosa? ¿He decidido qué cosa? El fin de todo ser. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia. ¿A causa de quién? De ellos, y yo los destruiré ¿con qué? Con la tierra. ¿Saben, hermanos? En el libro La historia de la redención, en el capítulo 8, en donde también se narra sobre el diluvio, dice que más de 100 años antes del diluvio, el Señor envió un ángel al fiel Noé para hacerle saber que no tendría más misericordia de los miembros de la raza corrupta. Pero no querían ¿qué cosa? Que ignoraran su propósito. Instruiría a Noé y lo transformaría en un fiel predicador para advertir al mundo acerca de la destrucción que se avecinaba, a fin de que los habitantes de la tierra no tuvieran excusa. El patriarca debía predicar a la gente y también construir un arca según las dimensiones de Dios para salvación de sí mismo y su familia. No solo debía predicar, sino que su ejemplo, al construir el arca, habría de ¿qué cosa? Convencer a todos que él creía en ¿qué cosa? En el mensaje que él mismo estaba predicando también. Y esto es lo que Dios nos llama a hacer, hermanos, en esta generación que estamos viviendo. Necesitamos creer en lo que nosotros predicamos. Porque ¿cómo podemos llevar un mensaje a un mundo esperando que el mundo cambie si nosotros no creemos en el mensaje que nosotros predicamos? No es posible. Necesitamos creer en el mensaje que nosotros predicamos. Y cuando Noé fue llamado por Dios para construir el arca, él también fue llamado a predicar un mensaje de amonestación al pueblo, a hacerle saber que el mundo iba a ser destruido. Hermanos, Dios hizo de Noé un predicador fiel. Ustedes conocen la historia, pero mientras Noé construía el arca y predicaba, ¿qué cosa el pueblo hacía? Se burlaba de él. El pueblo lo tenía como un viejo fanático y loco. El pueblo no quería escuchar. Y esto es justamente lo que está sucediendo en nuestros días hoy también. Cuando un predicador sube a predicarles, valga la redundancia, sobre ser santos, algunos dicen ¿qué cosa? Bueno, es que este se cree que es el más santo que todos. Eso es lo que escuchamos en muchas de nuestras iglesias. Se les predica sobre la importancia de no seguir las costumbres, de las conductas de este mundo. Se les predica sobre vivir un cristianismo auténtico que agrada a Dios, pero la gente quiere vivir el cristianismo a su propia manera, en lugar de vivirlo a como Dios lo establece en su palabra. No, es que nosotros somos la nueva generación. Sí, puede que nosotros seamos la nueva generación, pero sepa también que Dios sigue siendo el mismo y que su palabra permanece de generación en generación. Yo estoy convicto de esto, mis hermanos. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo desde el principio hasta cuando el mundo termine. Dios no cambia, Dios no ha cambiado. Puede que las cosas cambien, pero Dios sigue siendo el mismo, hermanos.
Y cuando Noé predicaba, dice el espíritu de profecía, que al principio una cantidad de gente recibió en apariencias las amonestaciones de Noé, pero esas personas no se volvieron plenamente a Dios. ¿Con qué? Con verdadero arrepentimiento. Se les dio tiempo antes que llegara el diluvio, durante el cual serían probadas, pero no soportaron la prueba. Las venció la degeneración prevaleciente y finalmente se unieron ¿a dónde? A otros que eran ¿qué? Corruptos y que se mofaban del fiel Noé y lo escarnecían. No quisieron abandonar ¿qué cosa? Sus pecados. ¿Y qué cosa? Continuaron practicando la poligamia y entregándose ¿a qué cosa? A la complacencia ¿de qué? De sus propias pasiones corrompidas. Y hermanos, tristemente esto es lo que está sucediendo hoy día también. Esto es lo que estamos viendo en nuestros días. Y no es casualidad de que el texto bíblico con el cual empezamos dice contundentemente, y lo parafraseo, como fue en los días de Noé, será también en los días previos a la venida del Hijo del Hombre. Hay una similitud con lo que fue con Noé y con lo que estamos viendo hoy día. ¿Y qué estamos viendo hoy día? Los pastores y predicadores fieles todavía están predicando todavía la verdad o el mensaje de la verdad presente al pueblo, pero el mensaje hoy día, ¿qué cosa? Está siendo rechazado. El mensaje que se está predicando hoy día está siendo cuestionado, está siendo ignorado por muchos de aquellos que se dicen ser adventistas del séptimo día. Familia, es triste y lamentable que con el pasar del tiempo pareciera que nos estamos avergonzando de ser adventistas del séptimo día. Pareciera que nos estamos avergonzando de ser un pueblo único. Pareciera que nos estamos avergonzando de ser un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo apartado para Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, versículo 9 que nosotros somos? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? A ver si lo vemos ahí en la pantalla. ¿Qué cosa dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A la luz admirable. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero tristemente, el pueblo hoy no viene a vivir de esta forma. El pueblo hoy vive, o mejor, no vive como nación santa. El pueblo hoy no vive como un pueblo adquirido y apartado por Dios. El pueblo hoy perdió el propósito por el cual ha sido llamado, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo hoy quiere vivir sus propios caminos, quiere seguir sus propios deseos, no quiere la sabiduría de Dios y sus consejos. Cada uno está haciendo lo que mejor le parezca correcto en su propio entendimiento. Pero sabes, este es un engaño. Este es un engaño. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice ¿qué cosa? Hay caminos que ¿qué? Que al hombre le parece derecho. Pero ¿qué cosa es? Su fin es camino de muerte. Amada familia, debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado. Solo porque los demás lo están haciendo, no quiere decir que es lo correcto.
Solo porque otras personas están tomando cierto rumbo, cierto camino, no quiere decir que sea el camino correcto. Solo porque otras personas están imitando las costumbres y conductas de este mundo, no quiere decir que sea el camino correcto. Amada familia, permitidme decirles que no hay nada más correcto que la palabra de Dios. Gloria a Dios. La opinión de un pastor no es correcta si se desvía de la palabra de Dios. La opinión de un doctor en teología no es correcta y válida si se desvía de la palabra de Dios. La opinión de un anciano no es correcta si se desvía de la palabra de Dios. Y la opinión de un miembro en la iglesia no es correcta si se desvía ¿de dónde? De la palabra de Dios. Hermanos, este es nuestro manual de vida. Aquí encontramos vida. Aquí encontramos salvación. Estamos aquí por Dios y Dios ha establecido su palabra para que nosotros viviéramos y siguiéramos su palabra. Aquí no se trata de mi opinión. No se trata de mis pensamientos, no se trata de mis criterios. La palabra de Dios en absoluto, hermanos. La palabra de Dios en absoluto. Familia, categóricamente, yo estoy convencido de que la palabra de Dios es correcta. La palabra de Dios es perfecta e infalible. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. Estoy convencido de que no solo de pan, ¿qué cosa? Vivirá el hombre, ¿más de qué? De toda palabra que sale de la boca del Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero quiero preguntarles en esta mañana, ¿dónde está el deseo de ser santo? ¿Dónde está el deseo de ser santo? ¿Dónde está el deseo de complacer a Dios y no a los hombres? ¿Dónde está ese deseo, hermanos? Porque hoy día nos preocupamos mucho con los hombres, que llegamos a pisotear los mandamientos de Dios. Pero ¿dónde está ese deseo de complacer a Dios y no a los hombres? Al igual que en los días de Noé, hoy día muchos solo buscan divertirse, viven la vida como se les place, viven un cristianismo a su propia manera. Y vuelvo a ser reiterativo, amada familia, en tu lista de prioridades, ¿en qué posición está el ser santos? En tu lista de prioridades. ¿En qué posición está el deseo de ser perfecto ante los ojos de Dios? Hermanos, ¿podemos ser santos? Ese amén. ¿Podemos ser santos, hermanos? Gloria a Dios por ello. Claro que sí. ¿Qué dice 1 de Pedro 1, 13 al 16? Por tanto, ceñid, ¿qué cosa? Los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, ¿qué cosa? Obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que, ¿qué cosa? Que os llamó, ¿qué cosa es? Santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Palabra del Señor. Pero hoy día estamos viendo cómo algunos de los que se dicen ser eruditos dicen que nosotros no podemos ser santos.
Pero ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Podemos o no podemos? Podemos, hermanos. ¿Podemos ser perfectos, hermanos? Gloria a Dios. Yo no sé si ustedes han notado, pero a veces se escuchan algunas enseñanzas de supuestos maestros de la ley diciendo que pues es que nosotros somos humanos y no podemos ser perfectos. Y la mayoría de los que así piensan lo hacen para minimizar, ¿qué cosa? Un pecado oculto, un pecado acariciado, para no aceptar que ellos están equivocados. Y siempre buscamos excusas para que nuestros pecados sean pasados por alto, para que nuestros errores tengan una justificativa. Entonces nos escondemos detrás de esta excusa de que nadie es perfecto, que vivimos o seguimos nuestro curso de vida para no experimentar, ¿qué cosa? Un cambio. Nos escondemos detrás de la excusa de que nadie es perfecto. Entonces, si nosotros estamos diciendo que nadie es perfecto, hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo transmitir? ¿Que es imposible ser perfecto? ¿Es imposible, hermanos? Ustedes sabrán. Es imprescindible ver el concepto de la palabra perfecto y ver qué quiere enseñar la palabra de Dios cuando dice que Noé era perfecto ante los ojos de Dios. Veamos entonces el texto bíblico nuevamente. Dice, estos son los descendientes de Noé. ¿Noé qué cosa era? Hombre justo, era perfecto. ¿Entre quiénes? Entre los hombres de su tiempo. ¿Y qué cosa? Caminó Noé con Dios. ¿Qué cosa era Noé? Perfecto, justo. Y la palabra perfecto en el hebreo es tamín, que significa entero, sincero, honesto, inocente, completo moralmente, sin tacha. Y esta expresión, querida familia, proviene del sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, cuando los hombres iban ante el sacerdote para poder expiar sus pecados o buscar el perdón para sus pecados. La recomendación era que ellos tenían que llevar ¿qué? Un animal ¿qué? Perfecto, un animal limpio, sin tacha, sin manchas, apto para el sacrificio. ¿Qué dice Romanos 12, 1 al 2, de cómo nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios? ¿Qué dice allí? Mira lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué cosa? Vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué cosa? Vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino ¿qué cosa? Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis ¿qué cosa? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, ¿qué cosa? Perfecta. Esta es la voluntad de Dios, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Y qué dice Mateo 5, el versículo 48? ¿Qué dice allí? Sed pues vosotros perfectos, porque ¿qué? Como vuestro Padre que está en ¿dónde? En el cielo, ¿qué cosa es? Perfecto. Entonces, querida familia, nosotros podemos ser perfectos porque Jesús nos los está pidiendo. Es ilógico que Jesús nos pida algo que nosotros no podemos cumplir. Es imposible. En el griego, la palabra para perfecto es teleos, y también la palabra teleos significa completo.
maduro, terminado, crecimiento mental y moral. Alcanzar, ¿qué cosa? La madurez. Hermanos, la palabra perfecto significa alcanzar la madurez espiritual. Porque cuando tú alcanzas la madurez espiritual, dejarás de vivir en pecado. Pero se necesita alcanzar la madurez espiritual. ¿Por qué todavía seguimos viviendo en el pecado? Porque no hemos alcanzado la madurez espiritual. No hemos alcanzado. Pero ¿sabes cuál es la realidad del ser humano? Es que el ser humano no busca la verdad. El ser humano busca coherencia emocional. El ser humano busca coherencia emocional, no quiere buscar la verdad. Busca lo que pues le hace sentir bien. Lo que me hace sentir bien, lo que mi corazón y mi mente me indiquen. Y como resultado de ello, ponemos nuestros sentimientos y emociones por encima de la palabra de Dios. Lo que precisamente estamos viendo en nuestros días. Este escritor muy conocido por muchos de nosotros, ¿verdad? Roger Morneau, un reconocido escritor en el mundo cristiano, en su libro Un viaje a lo sobrenatural dijo: los espíritus animan a las personas ¿a qué cosa? ¿A qué cosa? A escuchar más a sus sentimientos en lugar de ¿qué? De la palabra de Cristo. ¿Y quiénes? Sus profetas. De ninguna manera más segura los espíritus podrían obtener el control de la vida de las personas sin que los individuos se dieran ¿qué cosa? Cuenta de lo que está sucediendo. A veces nosotros no sabemos la forma como nosotros estamos actuando, pero son los malos espíritus quienes nos están influenciando a actuar de estas formas, a priorizar más nuestros sentimientos, nuestras emociones que la palabra de Dios. Y tristemente, familia, esto es lo que estamos viendo hoy día en nuestras iglesias. Y tristemente lo que estamos viendo hoy día en nuestras iglesias son hermanos y hermanas que han estado escuchando la voz del diablo, así como lo hizo Eva también. Igualito también, hermanos. Ellos piensan que es Dios quien les está hablando y es así como el enemigo les está engañando. Y mucho de lo que nosotros escuchamos a veces es, para mí, esto suena, ¿verdad?, como que si viniera de Dios. Hermano, si suena como que si viniera de Dios, es porque tú no conoces la palabra de Dios. Porque si conocieras la palabra de Dios, reconocerías la voz de Dios. Porque la voz de Dios no te va a llevar a hacer algo que esté en contra de la voluntad de Dios. No te hará estar en contra de la voluntad de Dios. Querida familia, la palabra de Dios es eterna y fue establecida en el cielo. El salmista dijo: para siempre, oh Jehová, permanece ¿qué cosa? Tu palabra en los cielos. De generación en generaciones, ¿qué cosa? Tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas ¿qué cosa? Te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de ¿qué cosa? De tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré ¿qué cosa? Tus testimonios. A toda perfección he visto fin, pero amplio sobremanera ¿qué cosa es? Tu mandamiento. Aleluya, gloria a Dios.
Gloria a Dios, querida familia. Y muchos dicen, no, pues es que Jesús pudo vencer el pecado porque Él tuvo la naturaleza divina también. Entonces Jesús usó la naturaleza divina para no caer en tentación. Esa es la excusa que nosotros encontramos hoy día. Que Jesús era Dios también, por eso que Él pudo vencer el pecado. Pero ¿qué dice la Biblia sobre Elías? ¿Qué dice la Biblia sobre Moisés? ¿Qué dice la Biblia sobre Noé? ¿Qué dice la Biblia sobre Enoc? Caminaron con Dios, agradaron a Dios, vivieron para Dios, eran santos delante del Señor. Oh, querida familia, la santidad no es negociable. Y como pueblo de Dios tenemos que determinarnos ahora en dónde nosotros estamos parados. La santidad no es negociable, hermanos. O nosotros somos sal o entonces somos azúcar. No podemos ser los dos. O nosotros somos agua o entonces somos aceite. O nosotros somos buenos ejemplos o entonces somos malos ejemplos. O nosotros somos cristianos de verdad o entonces somos mundanos camuflados en la iglesia. Tenemos que tomar una decisión, hermanos. No podemos seguir viviendo este estilo de vida. Necesitamos determinarnos dónde nosotros estamos parados, hermanos. Necesitamos hacerlo. No podemos ser las dos cosas. Querida familia, es momento de que cada uno se defina en qué grupo está. Si en el grupo de Dios o entonces en el grupo de Satanás. En el cristianismo, hermanos, no existe punto neutro. No existe. O eres de uno o eres del otro. O nosotros estamos entrando en el arca espiritual o entonces nosotros nos estamos quedando fuera del arca. Tenemos que tomar una decisión, querida familia. Saben, cuando Noé predicaba el mensaje, algunos empezaron a creer en el mensaje, pero al unirse con aquellos que no querían saber nada de Dios, perdieron su enfoque, perdieron sus creencias, quitaron su mirada y sus oídos del mensaje que salvaría sus propias vidas. Y esto es lo que está sucediendo también hoy en nuestros días. En lugar de fijar nuestros ojos en Cristo y atender al llamado de Dios, nos estamos dejando llevar por la influencia de aquellos que quieren seguir viviendo un cristianismo que no agrada a Dios. Nos dejamos llevar por las malas influencias. Saben, en mi país existe un dialecto que se llama Kikongo. Y en este dialecto nosotros tenemos un proverbio que dice: Kuntuala kakatu fueti yang cuenda, makuntuala yima badidi. La traducción es: solo qué cosa, hacia adelante debemos marchar, porque lo que está por delante, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Es lo que importa. Y la enseñanza es: aunque haya tropiezos en tu camino, sigue adelante, porque la recompensa que está por delante, ¿qué cosa es? Es mejor. Familia, si la iglesia o cualquier persona o la gente te critica, sigue adelante. Si la gente habla mal de ti, sigue adelante. Si la gente te envidia porque tú estás tratando de vivir en santidad una vida que agrada a Dios, tú sigue adelante. Si la gente quiere seguir distraída con las cosas de este mundo, fija tus ojos en Cristo, porque nuestra salvación está cada día más cercana.
Nuestra salvación está cada día más cercana, querida familia. Y saben, voy terminando, si me pueden poner una musiquita allí. La Escritura dice de que cuando Noé terminó la construcción del arca, entonces Dios dio la indicación a los ángeles para ir trayendo a los animales dentro del arca. Y saben, el pueblo, o mejor, en el momento que Noé estaba predicando, el pueblo escuchaba el mensaje, pero rechazaba el mensaje. Pero Noé insistía predicando, no se dio por vencido, porque él tenía una misión. Pero cuando todo había sido terminado, y entonces Dios da la indicación para que los ángeles trajeran los animales de 2 en 2 para conservarlos en el arca, porque venía una destrucción terrible. Los seres humanos empezaron a ver este comportamiento de los animales, porque prácticamente ellos estaban lejos de los animales, porque eran animales feroces. Y cuando ellos empezaron a ver este acontecimiento, ellos se asombraron por un momento. Dice el espíritu de profecía que en algún momento tuvieron miedo, tuvieron temor. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Corrieron a los magos, corrieron a los hechiceros, corrieron a los filósofos y empezaron a preguntarles, pero ¿será que el mensaje de Noé es correcto? ¿Y saben qué les dijo o qué les dijeron los filósofos? No, que Noé está loco. ¿Cómo que Dios va a destruir el mundo con un diluvio? Eso no más es algo de la naturaleza que está sucediendo. Y cuando ellos escucharon la voz de los filósofos, de los brujos y encantadores, volvieron a su vida antigua. Empezaron otra vez con su festanza. Empezaron otra vez con su destrucción de la carne. Pero saben, Noé, dice la palabra de Dios allí en Génesis 7, el versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, ¿entra qué cosa? ¿Entra qué cosa? ¿Estoy solo, hermanos? ¿Qué dijo Dios a Noé? Entra tú y toda tu familia, ¿en dónde? En el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y el espíritu de profecía dice, y lo parafraseo, después de que Noé escucha la voz de Dios que le estaba dando la indicación de entrar en el arca con su familia, dice allí que el siervo de Dios dirigió la última y solemne súplica a la gente, y con un anhelo indecible les rogó que buscaran refugio mientras era posible encontrarlo. Pero ¿sabes qué hicieron? Nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. Aún viendo lo que estaba sucediendo, aún viendo cómo los animales obedecían a Dios, pero ellos entraron en un profundo desacuerdo con Dios, endurecieron tanto sus corazones que ellos no querían escuchar la voz de Dios por medio de Noé. Y familia, hoy día los mensajeros de Dios están predicando la verdad presente, pero el mensaje está siendo rechazado, el mensaje está siendo cuestionado, el mensaje está siendo ignorado por muchos de nosotros. Algunos de nosotros nos ofendemos cuando vienen los mensajeros de Dios y nos predican. Algunos de nosotros nos hacemos enemigos de los mensajeros por predicar la verdad bíblica.
Y algunos apedrean a los mensajeros de Dios. Y hermanos, esta misma profecía se está cumpliendo en nuestros días también. La profecía de Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y tú no quisiste? ¿Cuántas veces? Se está predicando el mensaje, pero nosotros estamos ignorando la voz de Dios. Y muchas veces nosotros nos enojamos más con el que predica porque, perdónenme la expresión, porque somos sin vergüenza. Porque esto es palabra de Dios, hermanos. No es palabra mía, no es palabra de un predicador X, es palabra de Dios. ¿Por qué es más fácil enojarse conmigo que con el Dios de la palabra? Yo solamente estoy siendo un mensajero de Dios. ¿Por qué no hablas con Dios? ¿Por qué no le dices, Dios, por qué tu palabra es tan dura? ¿Por qué no le dices a Dios esto? Y más fácil es decir, oh, es que Edson es muy duro. Edson predica muy duro. Es la palabra de Dios, hermanos. Y alabado sea Dios por su palabra. Gloria a Dios. Hermanos, escuchemos la voz de Dios. Querida familia, Cristo viene muy pronto. No, ese amén no me ha convencido. Cristo viene muy pronto, hermanos. ¿Sabes cuál es la invitación de Dios para nosotros en esta mañana? Entra en el arca tú y toda tu familia. Si los pastores no quieren entrar en el arca con sus familias, entra tú en el arca con tu familia. Si los ancianos no quieren entrar en el arca con sus familias, entra tú en el arca con tu familia. Si los líderes no quieren entrar en el arca con sus familias, entra tú en el arca con tu familia. Si los hermanos de la iglesia no quieren entrar en el arca con sus familias, entra tú en el arca con tu familia. Querida iglesia, la salvación no es general, la salvación es individual. Es individual, querida familia. Entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y Apocalipsis 22, el versículo 12, dice la palabra de Dios: ¿he aquí qué cosa? ¿He aquí qué cosa? Vengo pronto, y mi galardón conmigo, ¿para qué cosa? Para recompensar a cada uno según qué cosa sea su obra. Familia, Cristo viene muy pronto. Ya no es momento de estar jugando a ser cristianos. Es momento de tomar las cosas de Dios en serio. Ya no tenemos mucho tiempo. Estamos viendo cómo las profecías se están cumpliendo. Estamos viendo cómo los días, los meses, los años están corriendo muy rápido. Estamos viendo cómo está el avance de la tecnología, pero el pueblo de Dios todavía sigue dormido. El pueblo de Dios todavía sigue en la somnolencia espiritual. Familia, el llamado de Dios en esta mañana es: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Familia, yo no sé qué es lo que ustedes harán con este mensaje que acabamos de escuchar en esta mañana, pero la invitación de Dios es contundente: entra tú y toda tu familia en el arca. ¿Será que tú, como sacerdote de tu familia, en esta mañana, tú quieres tomar esa decisión? Mire, yo me pongo a un lado. No me escuchen a mí si ustedes quieren, pero escuchen la voz de Dios.
Si usted es un sacerdote fiel a Dios, un sacerdote que hace la voluntad de Dios y escucha lo que Dios está diciendo, y en esta mañana tú le quieres decir al Señor, ¿sabes qué? Yo quiero entrar en el arca juntamente con mi familia. Hermanos, la invitación no es general. La invitación es individual. ¿Quieres tú entrar en el arca con toda tu familia para que tu vida sea preservada en el Señor? Si es el deseo de tu corazón, yo te voy a pedir que vengas aquí adelante con tu familia, solamente si tú tienes ese deseo de entrar en el arca para que tu vida sea preservada. ¿Quieres tú entrar en el arca con tu familia? Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermanos, es momento de reconocer la voz de Dios que nos está invitando a prestar atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cristo viene muy pronto y Él viene a buscar una iglesia santa, una iglesia que ha entendido el mensaje, una iglesia que hoy en adelante quiere vivir bajo los caminos de Dios, bajo los principios y mandamientos de Dios. Alabado sea Dios, porque ustedes han respondido a su llamado y realmente ustedes están dispuestos a entrar en el arca para que vuestra vida sea preservada. ¿Saben qué, hermanos? Esta es una decisión que estamos haciendo. Que esta decisión no se quede simplemente aquí solamente para que los hermanos nos vieron tomando esa decisión, sino que a partir de ahora, querida familia, empecemos a vivir la vida que agrada a Dios, porque nosotros no sabemos cuándo Él va a regresar. La palabra de Dios dice que no se sabe el día ni la hora, ni el día que Cristo vendrá. Pero nosotros tenemos las señales, hermanos. Nosotros tenemos las señales. Por eso, atendamos al llamado de Dios de entrar en el arca para que nosotros seamos preservados de esta destrucción que viene por delante. Oremos. Cariñoso y amante Padre, gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Gracias, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia. Y también gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Es verdad, oh Dios, que nosotros no somos dignos de estar en tu presencia. Pero aquí, Señor, estamos con nuestros corazones rotos, con nuestros corazones vacíos, Señor, porque necesitamos que tú llenes nuestro vacío espiritual. Padre amado, hemos escuchado tu palabra en esta mañana. Y estoy seguro que tu palabra ha llegado a nuestros corazones. Tu invitación ha llegado a nuestros corazones. Y aquí está tu pueblo delante de ti, oh Dios, que ha respondido a tu llamado. Así como tú le has dicho a Noé que entrara en el arca con su familia, ellos también han respondido el llamado de entrar en el arca con sus familias. Oh Dios, sabemos que no es fácil la situación que quizás cada familia está viviendo en estos momentos. Tenemos problemas entre esposos, tenemos problemas entre hijos, quizás tenemos problemas entre hermanos en la iglesia, Señor. Pero Padre, por favor, ayúdanos a dejar estos problemas a un lado, para que podamos enfocarnos en la misión, para que cuando el tiempo cada vez más se acerque, tú nos puedas preservar bajo tus alas, Señor. Te alabamos, oh Dios, y te glorificamos en esta mañana porque tú eres tan bueno con nosotros, y prueba de esto, Señor, es nuestra existencia. Gracias, oh Dios, porque tú nos amas. Gracias, Padre Santo, por dejar tu palabra para nuestro crecimiento. Y ahora, Padre, de hoy en adelante, ayúdanos a conservar tu palabra en nuestros corazones, para que en donde nosotros vayamos no nos desviemos de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia una vez más. Nos encomendamos en tus santas manos, Señor. Una vez más rogamos, por favor, oh Dios, presérvenos de las calamidades que están azotando este mundo. Bendice tu iglesia,
grandemente. Y sobre todo a los pastores también, los ancianos, los líderes, cada miembro, cada niño y cada joven, Señor. Porque lo pedimos todo esto no porque haya en nosotros algún mérito, sino que esperamos recibir todo esto en los méritos de Cristo Jesús. Amén.